Bien, hermano, gracias a Dios por este precioso canto. Oh, qué amigo nos es Cristo. Qué gran verdad. Hermano, esta semana ha sido una semana muy bonita, preciosa diría yo. Creo que, bueno, usted va a ver mañana un poquito aumentado la lista de nuevos creyentes en nuestra iglesia. El Señor nos ha concedido esas bendiciones en esta semana que ha transcurrido, poder llevar a los pies de Cristo a personas, bueno, de veras como Dios ha trabajado. Dios se ha mostrado, Dios se ha movido, hermanos, y ha hecho una labor especial en esos corazones, una labor de misericordia, de amor, de gracia, de bondad, y ha limpiado pecados, ha salvado almas, ha transformado vidas. Así que gracias a Dios por esta gran bendición, de veras que sí. Bueno, ok, así que hermanos, como Iglesia Bautista Central, vayamos adelante porque esto no para, mis hermanos. Sigamos yendo adelante. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios en el Salmo 42. Vamos a ver tres citas bíblicas. Tres citas bíblicas vamos a ver en esta mañana. El Salmo número 42, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. A la letra dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Segunda Timoteo capítulo número 1. Ahí en sus monitores está apareciendo la cita bíblica redactada, está escrita. Por aquello de que usted no puede encontrar con rapidez estos pasajes bíblicos, o no tenga Biblia a la mano, o amigo que nos escucha y que nos está viendo en cualquier lugar, ¿verdad?, que no tiene una Biblia a la mano, allí en su monitor, en su celular, donde quiera que esté usted, ahí puede ver y leer con nosotros. Bien, segunda Timoteo 1, versículos 6 y 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Regresemos a Romanos capítulo 8 y versículo número 11. Muy bien. Hermanos, creo que como cristianos somos privilegiados. Como cristianos somos hombres y mujeres especiales. Claro, usted podrá pensar, usted que no es cristiano, si nos está viendo alguien que no sea cristiano, usted podrá pensar, ¿y qué tienen de especial los cristianos? Tenemos de especial, hermanos y amigos, justamente lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿se da cuenta lo especial que tenemos? Que el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros. Y allí la palabra espíritu está escrito con la E mayúscula, denotando entonces que se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Entonces los cristianos
Los cristianos poseemos el Espíritu Santo. Dice la Biblia que mora en nosotros. No entra y sale. Mora, vive, permanece, está. Hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo. Lo voy a releer. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo está aquí, hermano, explicada de una manera tan clara la Trinidad? Está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos. Ok. El Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Jesús entre los muertos? El Padre, por el poder del Espíritu. Aunque en otras palabras, en otro pasaje, dice la Biblia que el Espíritu Santo levantó a Jesús, lo resucitó. El Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero aquí también dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús se refiere a Dios el Padre. Entonces Dios el Padre vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. En otras palabras, mis hermanos, un día usted y yo vamos a morir, pero la tumba no nos va a retener por la eternidad. Un día el mismo Espíritu que levantó a Jesús y que mora en nosotros, en ese Espíritu seremos levantados para luego ser glorificados y entrar así con un cuerpo glorificado a la presencia de Dios el Padre Celestial para siempre y por toda la eternidad y hasta siempre. Entonces me encanta cuando leemos esto, hermanos, que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, al tratar este tema, quiero hablar acerca del avivamiento. El avivamiento. Y fíjese bien, si nosotros cuando muramos, cuando este cuerpo físico, este cuerpo ya muera, ya dejemos de existir para esta vida, fíjese nada más, el Espíritu de Dios le va a dar vida a este cuerpo y repito, nos va a levantar de la tumba fría, aunque seamos solamente huesos, aunque seamos solamente polvo. Dice la Biblia que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué significa esto? Que donde quiera que hayamos quedado, aunque ya no exista vestigios, rasgos de donde quedamos muertos, pero el Señor lo hará. Eso quiere decir eso. El Señor nos levantará de donde estemos, o donde hemos quedado, mejor dicho, para entrar a su presencia. Entonces, si lo hará en un cuerpo muerto, vivificará nuestros cuerpos muertos. Quiere decir entonces que ahora que usted y yo tenemos vida y este cuerpo mortal está consciente y está vivo y está activo y se vale por sí mismo, quiere decir entonces que usted y yo en el poder del Espíritu Santo podemos entonces llevar una vida vivificada. En otras palabras, la palabra vivificada significa avivada. Usted y yo entonces podemos ser cristianos avivados en medio de los problemas de cada día, en medio de las necesidades diarias, en medio de las enfermedades que este mundo y esta vida incluye. Tenemos ustedes y yo esta gran bendición de que ahora estamos en toda la posibilidad y la pandemia no nos ha detenido. Y la pandemia no ha detenido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no hay quien la pare, no hay quien la detenga, no hay tropiezos. Es importante que entendamos, hermanos, podemos tener tropiezos en la vida, pero el Señor está ahí para levantarnos por el poder de su presencia en nosotros.
Podemos tener de alguna manera caídas en la vida espiritual, pero el Señor está allí para darnos la mano y levantarnos en victoria y vivir en victoria y vivir victoriosos, vivir triunfantes por el poder del Calvario, por el poder de la resurrección, por el poder del Espíritu que mora en nosotros. Y a través de ese Espíritu que mora en nosotros, ustedes y yo podemos vivir. La Biblia lo dice, vivificados. Usted podrá decir, vivir vivificados suena a redundancia. Pero hay personas que viven como si no estuvieran viviendo, desafortunadamente. Entonces los cristianos estamos llamados a vivir, y es ahí donde entra la vida en abundancia que Cristo hizo mención cuando le mencionó a sus discípulos que el diablo solamente viene para hurtar y matar y destruir, pero Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y una vida vivificada, no una vida, usted va a decir, ¿cómo es eso? Una vida inerte, sin acción, sin movimiento, sin sensibilidad, sin sentimientos. No, hermanos, nosotros, ustedes y yo somos hombres y mujeres diferentes, por supuesto. Somos hombres y mujeres diferentes, y eso tenemos que entenderlo. Ustedes y yo somos llamados a vivir en ese fuego. Ustedes y yo debemos estar cada día, hermanos, levantarnos sedientos por un avivamiento. Sedientos por un avivamiento, como es el título del sermón de este día. Sedientos por el fuego de Dios, hermanos. Cuando hablo del fuego de Dios, sedientos porque Dios se manifieste de una manera gloriosa en nosotros. Porque la palabra fuego, al final de cuentas, en la palabra de Dios simboliza la presencia de Dios por su Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermanos, que nos guía y nos conduce y nos orienta y nos aconseja, y que nos da luz, porque la Biblia es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Entonces el fuego simboliza el Espíritu Santo, con el cual usted y yo vamos a ser identificados cuando Cristo venga, porque con ese Espíritu hemos sido sellados, pero el Espíritu que ahora nos identifica como hijos de Dios. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces el fuego, hermanos, el fuego en la Biblia representa avivamiento, representa vida, representa acción. Pero hay ocasiones en la palabra de Dios que la palabra fuego simboliza juicio. Ah, caray, qué terrible esto. Simboliza juicio. Entonces, por lo que nos muestra la Biblia, la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos damos cuenta que el avivamiento, el fuego, es una unción especial del Espíritu Santo. Ese avivamiento, hermanos, es la presencia poderosa de Dios que nos ayuda y nos conduce a vivir o a llevar una vida que impacta en medio de una sociedad herida, y herida por el pecado, lastimada por la maldad. Una sociedad que está gritando: sáquenme de aquí, auxilio, ya no aguanto, no soporto, que alguien me ayude. Y es ahí donde ustedes y yo, como cristianos, hermanos, estamos para dar la mano, compartir la palabra, predicar el evangelio. Ah, caray, qué terrible cuando veo la palabra de Dios, hermanos, versículos que me impactan, me pegan duro. Digo yo, no puede ser esto. Tenemos que hacer algo como iglesia por esta sociedad. Hombres y mujeres sufriendo, matrimonios sufriendo, familias sufriendo, hermanos.
ver jovencitos llorando por la situación a veces en el hogar. El diablo feliz, el diablo riéndose a carcajadas, mientras que la sangre de Cristo brotando del Calvario, Cristo Jesús entregando su vida por las familias, entregando su vida por los matrimonios, entregando su vida por seres individuales, hombres o mujeres. Y la sangre de Cristo está tan viva y activa, queriendo lavar pecados, queriendo limpiar maldades, el Espíritu de Dios queriendo transformar vidas, Cristo Jesús queriendo salvar las almas, Dios queriendo traer paz al interior de cada familia y de cada hogar y de cada corazón. Hermanos, creo que tenemos entonces ustedes y yo que entender lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. A veces hay tropiezos, a veces hay estorbos en la vida. Y mire, comentaba con alguien en la semana, los estorbos tenemos que tratarlos de 3 diferentes maneras. Y cada cosa en su propio contexto. Como cristianos, siempre vamos a tener tropiezos. Siempre va a haber estorbos enfrente de nosotros que no nos van a querer dejar avanzar y caminar. Pero esos tropiezos tienen una enseñanza y nosotros tenemos que aprovechar y ejercer un aprendizaje a través de esos obstáculos que el Señor nos está concediendo en nuestro caminar con Él cada día. Y hay tropiezos y hay estorbos. Y a veces los mismos estorbos y tropiezos vienen desde el mismo interior de la casa, desde el mismo interior de nuestra familia y a veces de nuestro propio interior, de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero tenemos que enfrentar esos tropiezos, les decía yo, de tres maneras o de alguna de esas 3. Puedo citar, por ejemplo, está el estorbo al frente. Ok, ¿qué tengo que hacer? Sacarle la vuelta. Esa es una forma de vivir en el obstáculo. Sacarle la vuelta. Y no me hizo nada el obstáculo. Le saqué la vuelta. Pero el obstáculo sigue allí y puedo volver a encontrarme con él. La otra forma es que estando allí el obstáculo, yo voy caminando en mi vida cristiana, en mi vida diaria, y con muchas ganas, con mucha pasión por el testimonio cristiano y vivir a Cristo cada día. Pero me encuentro el obstáculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? Brincarlo. El primero fue sacarle la vuelta. El segundo es brincarlo. Ok. Que el obstáculo no me detenga. Y el tercero, ¿cuál es? El tercero es con todo el fervor que yo voy caminando en la vida cristiana y mi familia atrás de mí, mi esposa a un lado mío y tomados de la mano o agarrados del brazo y vamos caminando y nuestros hijos de lado o atrasito de nosotros como familia vamos abriendo paso, hermanos, pero el obstáculo está ahí enfrente. ¿Qué vamos a hacer con este obstáculo? Entonces, si ya le saqué la vuelta, ya lo brinqué y sigue estando ahí, la otra opción es destruir el obstáculo. Tenemos que derribarlo. Sí, definitivamente. Pero ustedes y yo no tenemos el poder en sí mismos para derribar el obstáculo. Es entonces cuando tenemos que, hermanos, aferrarnos al poder de la victoria de Cristo a través de su resurrección. El poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. El Espíritu que le dio vida a Jesús estando en la tumba. El Espíritu que nos regresó a nosotros la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu que transformará este cuerpo de la humillación nuestra, dice, y que será glorificado para entrar a la presencia de Dios para siempre y por toda la eternidad. En el poder de ese Espíritu y de esa divina presencia es que usted y yo podemos destruir el obstáculo por el poder glorioso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el enemigo queda vencido.
que ya es para siempre, no, porque el enemigo se va a encargar de en cada esquina ponernos un obstáculo. Sí, y así como cuando vamos manejando en el carro, llegamos a cada esquina, tenemos que hacer alto, fijar que no haya alguien con que podamos chocar, tropezar o entrellevarnos en el rumbo que vamos. Igualito la vida cristiana, hermanos. Hay momentos en que tenemos que hacer alto en el camino y tenemos que observar y tenemos que avanzar una vez que hemos checado que el camino está libre, y si no está libre hay que esperar. Y a veces cuando llevamos prisa y hay que esperar es donde somos probados en la paciencia. Hermanos, creo que entonces ustedes y yo en Cristo Jesús tenemos el poder absoluto en Cristo, no en nosotros mismos. Tenemos el poder pleno y absoluto, total, para vivir una vida avivada, vivificada. Suena muy redundante el término, pero ahí está, hermano. Dejar que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa. Y para que esto sea una realidad, hermanos, necesitamos entonces cada mañana levantarnos sedientos por la palabra, sedientos por una vida de oración, sedientos por una vida de testimonio, y en consecuencia, hermano, vamos a ser trasladados a una vida que va a reflejar la presencia de Dios mediante una actividad y un accionar en avivamiento todo el día, que la gente lo va a notar. Oye, ¿qué le pasaría a este? ¿O qué le pasaría a esta mujer? La noto diferente, así no vino ayer, o así no vino en días pasados. ¿Qué le estará ocurriendo? Ok. Y si le preguntan a usted, oye, ¿qué te está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Ahora te noto diferente, más optimista, tu rostro refleja que algo está ocurriendo, algo importante, algo interesante está ocurriendo en tu interior, en tu vida, porque tu rostro refleja paz, alegría, gozo, contentamiento, armonía, comunión. ¿Qué está ocurriendo? Ok, porque desde que me levanto, oro al Señor, leo su palabra y salgo de la casa listo para testificar, y salgo listo para la victoria. Ok. Entonces, hermanos, en Cristo esto es posible. Pero qué triste que hay cristianos que, y lo voy a decir, hermanos, se conforman solamente con que otros oren por ellos. Ah, gracias, ya está fulano de tal orando por mí. Ya está tal hermano orando por mí todos los días. Pero el cristiano no está viviendo una vida de oración por sí mismo ni por los suyos. En otras palabras, hay cristianos que no solamente se conforman con eso, sino que además, hermanos, viven de las migajas que caen de la mesa de los demás, en el sentido espiritual. Y esto no es posible en la vida cristiana. Yo creo, hermanos, que cada cristiano que queremos el avivamiento, que deseamos el avivamiento cada día, debemos desear el fuego y la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. La plenitud, la llenura, el estar completos y el estar plenos, satisfechos, que nos va a dirigir a una vida diferente en ese día. Que podamos usted y yo tener la bendición de poder clamar al Señor hasta por otros. Oye, que nos digan, a mí me gustaría ser como tú, me gustaría que mi familia fuera como la tuya, me gustaría que mis niños crecieran como están creciendo los tuyos. Me encantaría vivir un matrimonio como el que vives tú. Hermano, ¿es posible esto? Claro que es posible. Por supuesto que es posible, hermanos. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Buscar cada día ser saciados, querer ser llenos de la presencia del Señor.
en nuestra vida. Pero si usted y yo somos hombres y mujeres que se nos va el día en pitos y flautas y no lo aprovechamos para cosas más que meramente rutinarias de trabajo, del hogar o X cosa, pero no le damos el lugar al Señor, sino que lo vamos dejando, al rato voy a orar, al rato voy a leer la Biblia, y al ratito, hermanos, al ratito ese fue el obstáculo que usted no pudo sacar la vuelta, ni brincar, ni derribar en su día. Y el enemigo se aprovechó. Entonces, hermanos, tenemos que vivir el avivamiento en el Señor, no un avivamiento emocional. En los últimos domingos he hecho énfasis en esto. Tenemos ustedes y yo que ser cristianos, y tenemos que ser una iglesia avivada, pero desde adentro, no desde afuera. Un avivamiento que se produzca por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por la presencia de Cristo en el corazón como el Señor y no solo como el Salvador, por la presencia de Dios el Padre, generando todo ese fervor y ese entusiasmo espiritual, no emocional nada más, sino espiritual, que vaya más allá de lo humano, más allá de lo pensable, más allá de nuestras propias posibilidades, que sea algo sobrenatural en nosotros, y lo sobrenatural que brote del trono de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿es posible el avivamiento? Claro que el avivamiento es posible. Es muy posible el avivamiento. Y en el avivamiento, ustedes y yo, hermanos, tenemos las manifestaciones como iglesia. Y en el avivamiento, hermanos, una iglesia va a vivir el avivamiento de Dios cada día. Y la iglesia en el avivamiento, hermanos, va a vivir tres cosas de manera fundamental. Va a vivir creyendo y gozándose. Va a vivir creyendo y gozándose en su Señor. En otras palabras, la iglesia en el avivamiento cree, vive y goza la palabra de Dios. Y mire, esto tiene efecto, tiene consecuencia, da un resultado maravilloso cuando lo hacemos en la presencia de Dios, cuando lo hacemos en el poder de Dios, manifestándose a través de nosotros, en nosotros, comenzando desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquellos primeros discípulos alababan a Dios todos los días. Hermanos, qué triste que hay cristianos que no hay día que no se enojen, no hay día que no hagan rabietas con la esposa, con el marido, o con los hijos, o a veces con la gente de la calle y la gente tan feliz de la vida, y uno va haciendo rabietas con ellos. Hay cristianos así, hermanos, que no pasa un día sin que se hayan enojado. Qué triste eso, cuando la oportunidad está allí para alabar al Señor, para gozarnos en Dios, para disfrutar. Mire, conozco gente que cuando van manejando su carro se presionan tanto, les genera inseguridad, no sé qué pasa, que manejan tensos, y por ir tensos van enojados. O sea, no van disfrutando ni el tener un carrito para trasladarse. O sea que el carro es una bendición que les estorba. Qué curioso que una bendición pero no les estorba en sí misma la bendición, sino que no saben darle dirección o bien utilizar la bendición que el Señor les ha regalado. Entonces, hermanos, tenemos que alabar al Señor cada día. Tenemos que ir en el avivamiento alabando al Señor cada día. Y el Señor trabaja. Si ustedes y yo como iglesia entendemos que tenemos que alabar al Señor cada día, porque eso hacía la iglesia primitiva, la primera iglesia en Jerusalén, hermanos, eso hacía, alababan a Dios cada día, y el Señor en consecuencia les daba favor para con todo el pueblo, es decir, les daba gracia para con todos sus vecinos, amigos y demás familiares. Y el efecto en la iglesia no se hacía esperar. Dice la Biblia que el Señor entonces añadía a la iglesia
cada día los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, tenemos la bendición ustedes y yo de que podemos alabar a Dios. El Señor se encarga de darnos gracia y el crecimiento lo da Él en la iglesia. Pero también, hermanos, la iglesia en el avivamiento no solamente cree, vive y goza la palabra de Dios, sino que también la practica, la lleva a su vida diaria. El amor del Señor fluye, el amor del Señor los lleva, hermanos, a ser diferentes en el trato con los demás. ¿Y sabe por qué los cristianos tratamos diferente a los demás? Porque comenzamos bien el día tratando con Dios, pidiendo sabiduría, pidiendo dirección, pidiendo poder para nuestra vida diaria, testimonio, un testimonio que impacte a los demás, que comience por nuestros hijos. Si usted tiene niños todavía en su casa, usted modela para ellas y para ellos. Usted modela para sus hijos. Y como usted trata a sus hijos ahora, así van a querer ser, o definitivamente no van a querer ni recordar, porque van a estar todos traumados como usted los trata en casa. Creo que podemos ser diferentes, pero si comenzamos el día con Dios. Pero si nos acostamos muy noche porque el quehacer de la casa nos ganó, y que hasta se nos olvida sacar la ropa de la lavadora, y nos acordamos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana que despertamos, hay la ropa, y vamos a sacar la ropa de la lavadora, y para cuando volvamos a agarrar el sueño, y ya nos levantamos malhumorados, y hermanos, un día como la noche mal aprovechados, mal enfocados definitivamente. Entonces, hermanos, si los cristianos, dice la Biblia, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, el enemigo se aprovecha de las circunstancias de la vida para callarnos, para que guardemos silencio y nuestra vida cristiana sea inutilizada. No solamente mal aprovechada, sino inútil ese día. ¿Se da cuenta? Es importante entonces vivir avivados, hermanos. Porque en el avivamiento ustedes y yo tenemos capacidad de no solamente de creer la palabra, tenemos la bendición de proclamarla. Y proclamar la palabra, hermanos, es hablar primeramente de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero si no estamos permitiendo que el Señor lo esté haciendo en mi vida, entonces ¿de dónde parto? ¿De dónde comienzo? Si el Evangelio me ofrece un cambio, me ofrece una seguridad, me ofrece una vida transformada, y mi vida no está viviendo en ese tenor, entonces, hermanos, ¿de dónde comienzo? ¿De dónde da inicio entonces mi proclama o mi mensaje a la gente? Entonces, otro día perdido. Otro día perdido, hermanos. Entonces es importante que ustedes y yo entendamos la bendición de vivir el fuego de Dios cada día. Vivamos el fuego de Dios. Vivamos la presencia de Cristo cada día. Vivamos en el poder del Espíritu, en ese poder que impacta, en ese poder que inquieta a los demás para querer ser como nosotros, en ese poder, hermanos, que levantó a Jesús de entre los muertos y a nosotros del fango del pecado. A Cristo lo levantó de allá de la tumba fría, a nosotros nos levantó de ese lugar donde, como dice la palabra de Dios, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, al necesitado, lo alza del muladar. ¿Y qué es muladar? Es el estiércol, es el excremento. Pues de allá, en términos espirituales, el Señor nos ha levantado y nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo, dice la Biblia. ¿Se da cuenta la bendición que tenemos en Cristo, hermanos? Vamos viviendo entonces esa vida transformada. Y una vida transformada es una vida avivada, una vida sedienta, sedienta por su Señor cada día. Y déjeme terminar con esto. La iglesia que vive en el avivamiento, hermanos, es una iglesia
apasionada por su Señor. Me encanta a mí, me encanta de veras cuando trato con personas que están apasionadas en su matrimonio. Están apasionadas por su esposo o por su esposa. Me encanta ver gente así en el sentido familiar. Les apasiona vivir en el matrimonio, vivir en familia. Uf, qué bendición esto, hermanos. Porque cuando estamos enamorados, nada nos detiene por expresarnos lo que sentimos por el otro. Y cada quien tiene su propia forma de expresarse. Cada quien tiene su forma de expresarse. Algunos con palabras románticas, otros con acciones. Que la otra parte, el esposo o la esposa, entiende el idioma que le está transmitiendo su cónyuge. Entonces, como cristianos, hermanos, vivamos apasionados por la palabra. Vivamos apasionados por nuestro Señor Jesucristo. Vivamos apasionados. En el avivamiento, hermanos, no existen conformismos. No podemos estar quietos. No podemos decir, ya esta semana gané a 3 para Cristo, a 3 almas para Cristo, y ya de aquí a ver cuándo. No, hermanos, si cada día se ofrece, tenemos que hacerlo. Porque en el avivamiento no existe el conformismo. Así de simple, mis hermanos, queremos más y queremos más y queremos más siempre. Siempre el querer más en una vida apasionada no es ocasional. No, para nada. Por supuesto que no. Entonces, hermanos, le animo a vivir cada día sedientos por un avivamiento. No quise utilizar la palabra hambrientos por un avivamiento. ¿Por qué? Porque la sensación de sed es más fuerte que la sensación de hambre. De alguna manera, si usted tiene hambre y toma agua, el hambre se le calma. Pero si usted tiene sed, el comer no le quita la sed. Porque la sensación de tener sed es mucho más fuerte que la sensación del hambre. Entonces ustedes y yo, hermanos, ustedes y yo vivamos cada día sedientos, como sedientos por un avivamiento. De veras, hermano, echémosle ganas en esto. Echémosle ganas. Creo que el Señor tiene grandes cosas que hacer con nosotros, grandes cosas que hacer a través de nosotros. Dios nos siga ayudando y este 2021 sea la gran diferencia. Que sea la gran diferencia. Sé que viene un gran trabajo de mi parte, un trabajo pastoral. Un pastor me estaba comentando hace algunos días: estoy batallando para que la gente regrese al templo, porque se malacostumbró a que así como se levantaba en la mañana, veía el culto por su celular, su tablet, su iPad, su computadora. Y así en chori, sin arreglarse nada, y hasta comiendo, estaba participando, viendo el culto. Pero ahora tienen que bañarse, tienen que cambiarse, tienen que alistarse, tienen que venirse, tienen que arrear con la familia para traerla. Ahora dice, estoy batallando con esto, dice. La gente se malacostumbró por la pandemia. Hermanos, creo que como cristianos tenemos que ganarle la batalla al enemigo. Sé que puede ser algo que puede ocurrir entre nosotros. Por eso, cuando vayamos a regresar a nuestro templo, lo haremos a través de una larga cadena de oración. Le llamamos, en otros tiempos le hemos llamado velada de oración. Necesitamos recargar nuestras pilas. Necesitamos reenfocar la razón de ser y de estar como iglesia en esta vida, en esta tierra, en este mundo. Y como Iglesia Bautista Central, ustedes y yo somos la diferencia, hermanos. Estamos aquí porque el Señor nos tiene con un propósito.
Y el propósito no es personal, viene del mismo trono de la gracia. Y qué bendición que usted y yo estemos y sigamos siendo usados para la gloria de Dios en una sociedad que nos necesita urgentemente. Una sociedad que se desquebraja cada día y que se está debatiendo. Lo uso seguido este término porque es una realidad. Yo que trato con personas en la calle y en los hogares, en las familias, me doy cuenta que estamos en medio de una sociedad que se está debatiendo en términos espirituales entre la vida y la muerte. Y ustedes y yo estamos para cumplir un propósito especial. Entonces, hermanos, les animo a que usted doble su rodilla en casa. Doble su rodilla, no se deje. Sáquele la vuelta al obstáculo, brínquelo o derríbelo. Claro, nada de nuestras fuerzas. En el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, en el poder que nos va a levantar a nosotros un día también de la tumba para ser trasladados al reino de Dios, estar para siempre con Él, pero en el poder que ha transformado nuestra vida y nos tiene aquí con un propósito bien definido. Echémosle ganas, hermanos. La Iglesia Bautista Central, en Cristo Jesús, estamos hechos para grandes cosas y emprendamos grandes cosas para Dios, siempre esperando grandes cosas de Dios. Y recuerde, en el poder de la presencia del Espíritu Santo de nosotros, haremos proezas para la gloria de Dios. Oramos. Padre Santo, gracias por bendecirnos con tu palabra esta mañana. Gracias por esta gran bendición, no solamente de poder creerlo, sino de poder vivirlo y esperarlo, Señor, cada día. Esa presencia gloriosa que está en nosotros y cada día esperarlo en su manifestación gloriosa que nos lleve a impactar mediante la proclamación de tu palabra. Gracias por lo hecho esta semana, Señor. Ver cómo tu Espíritu toca corazones. Ver cómo Cristo salva las almas. Ver cómo corazones duros se doblegan a Jesucristo y son lavados con la sangre del Cordero. Señor eterno, no nos prive de esa bendición. No hay gozo más grande, Señor, que ver que un alma viene a los pies de Cristo y que una familia se entrega a Cristo. Dios Todopoderoso, sigue usando tu Iglesia Bautista Central como eje motor para la proclamación de tu palabra en nuestra ciudad. La noche está avanzada y se acerca el día. Y como dice tu palabra, hoy es tiempo de buena nueva y nosotros callamos. Oh Señor, levántanos, así como a tantos hombres y mujeres has levantado de los escombros en su vida espiritual y los has trasladado al reino de tu amado Hijo, solo por la fe en Cristo. Así, Señor, levántanos como iglesia y que seamos ese grupo de hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo, listos y dispuestos en todo tiempo para ir más allá de nuestros propios límites con el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu. Dios, nos quedamos en tus manos. Usa a nuestros niños y bendíceles grandemente. Usa grandemente a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes y bendíceles grandemente. Usa grandemente a nuestros adultos, hombres y mujeres, y bendícenos grandemente, Señor. Bendice nuestro liderazgo. Bendice, Señor, nuestro ministerio. Y gracias por la bendición más grande que hemos recibido de ser tus hijos y de pertenecer a tu reino.
Ayúdanos pues, Señor, a ir adelante para gloria de tu nombre y para bendición de tanta gente que nos rodea. Para gloria de tu nombre y juntamente con el perdón de nuestros pecados, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. No se nos olvide que estamos de regreso hoy por la tarde a las 6. Dios les bendiga a todos.